Bien, en la anterior clase hemos quedado en democracia representativa el día viernes. Yamil, ¿ya habías llegado? Y, sí. Entonces, bueno, antes de seguir, no se olviden, el viernes es un repaso general de los 4 temas. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. ¿Ya? Bien, veremos qué es la democracia representativa. La idea de la representación no está ligada al principio, ligada en principio al ejercicio del gobierno. La actuación en nombre de otro es conocida en las relaciones privadas desde el derecho romano, pero su origen en el ámbito de la política ocurre en la Edad Media, cuando la nobleza pretendió limitar el poder del monarca en los fueros de los reinos hispánicos y en la suscripción de la Carta Magna. ¿Cómo estás, Remy? A ver. Bien. Listo, gracias. A ver, veremos cómo. Isabel, ¿me escuchas? Pasa, Shirley, pasa. Recién estoy empezando. Yo dije, está festejando ahorita el Día del Estudiante. Bien, entonces estábamos viendo el viernes, ¿se acuerdan lo que les expliqué? Que las democracias la representativa surge como consecuencia. Hicimos un análisis desde la ascensión al trono de Luis XV hasta la ascensión al trono de Luis XVI, donde en ese periodo, que son más de 50 años, se puso muchas cosas entre decir, bueno, sobre todo de algo que hay que agradecer a los ingleses, es que ellos fueron los primeros en instaurar el parlamentarismo, que fue la instancia del ciudadano de a pie que se juntó y se organizaron y dijeron, bueno, Su Majestad, usted es nuestro rey, no nos hacemos problema, pero usted hasta aquí nomás llega y usted también nos va a escuchar a nosotros. Vamos a tener una relación cordial mientras usted respete nuestros derechos y nosotros respetemos sus derechos de usted. Entonces, ahí está donde surge la democracia representativa. Lo que es hoy en muchos países de la actualidad, en muchos países de la edad contemporánea. Por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos? Una democracia representativa. Nosotros elegimos a nuestros senadores, diputados, ya sean nominales u uninominales, que nos están representando. ¿Ya? Hemos elegido a Perico de los Palotes porque ha sido presidente de nuestra OTB, pero podemos que pueda hacerlo mejor estando en la Asamblea Plurinacional, ¿ya? Entonces, esa democracia es representativa. Por eso hemos hablado del periodo de la Ilustración o el siglo de las luces, donde los pensamientos de los 5 enciclopedistas franceses, bueno, el uno era holandés, Juan Jacobo Rousseau, pero Voltaire, Diderot y Montesquieu, d'Alembert eran franceses, ¿ya? Pero estos 5, protegidos en sus primeras instancias por una mujer que causó mucho escándalo en la sociedad francesa del siglo XVIII, la famosa Madame Pompadour, que venía a ser la amante de Luis XV, entonces ella dio ese énfasis a estas personas.
Si algún momento ustedes quisieran leer, cómprense el libro de Armand de Secodán, Barón de Montesquieu, El espíritu de las leyes se llama. Este hombre ha agarrado, se ha dado el trabajo de recopilar todos los apuntes y todo lo que dejó el filósofo escocés James Locke. Juntó todo eso, lo sistematizó y sacó ese libro que es muy interesante. Y otro que lo tienen que leer, también a manera de aumentar su cultura, es de Thomas Hobbes, El Leviatán, que también es un libro muy relacionado con las ciencias políticas. ¿Ya? Ya a medida que avancemos, se van a ir anotando libros que les doy, lo van a conseguir en el correo, y formen su biblioteca, jóvenes, imprégnense de su profesión. No solamente tienen que saber el Código Civil, Penal, Comercial, Agrario, familiar, minero, etcétera, etcétera. Tienen que tener también cierta base, porque están llevando ciencias políticas, tener idea también de qué se trata esta carrera. ¿Ya? Muchos de los actuales elegidos senadores y diputados, yo le pongo mi signo de interrogación gigante, porque esos no deben distinguir un rábano de un lacayote. Y eso es consecuencia de que lamentablemente, jóvenes, el nivel de educación de muchos de nuestros parlamentarios, y no soy prejuicioso, pero por lo menos, ¿saben qué? No es delito habernos terminado el colegio. Sí es delito el no haberse sido autodidacta, es decir, ya no tuve el tiempo de formarme, pero a ver, me compraré libros. Si uno, con el sueldo que tienen cada diputado, si se comprara los libros que se les aconsejará, mejoraría mucho su desempeño, y no el teatro tan grotesco que hacen a veces. Seguiremos viendo. Entonces vimos eso, ¿no? Al surgir el pensamiento contractualista fue evolucionando la idea de soberanía popular, doctrina que se fragó en la filosofía medieval y con ella la base de la ideología democrática moderna. En combinación al individualismo liberal se planteó el siguiente razonamiento: todos los hombres nacen libres e iguales. Nadie nace con el derecho de gobernar. El gobierno solo puede justificarse si proviene de la voluntad libre e igual de los ciudadanos que forman el pueblo. En el Estado Nacional moderno que aparece en el siglo XVII, el pueblo no puede reunirse periódicamente para tomar decisiones, por lo que la técnica de representación puede ser aplicada ya no a la actuación de ciertos grupos frente al soberano, sino para que exprese la voluntad popular en la que ahora reside la soberanía y designe libremente a quienes actuaran en nombre de todos los ciudadanos, representándolos en la elaboración de la ley y el ejercicio del gobierno. ¿A qué se refiere esto? Es lo que les decía hace un momento. James Locke dejó las bases de la democracia, y donde el pueblo es el soberano máximo, ¿ya? Pero, como decimos, el pueblo no vamos a ir todos a reunirnos en un cabildo a la plaza para tratar los problemas de Cochabamba y los problemas de Bolivia. No se puede. Hay mucha población. Pues entonces debemos elegir representantes que lleven ese encargo a la asamblea, en este caso a la asamblea plurinacional, y ahí se traten los problemas de cada departamento, de cada municipio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Seguiremos viendo. La democracia representativa es simultáneamente democracia liberal, en tanto se basa en el reconocimiento de la libertad de los individuos que pueden escoger entre varias opciones, y es democracia electoral, ya que la representación se alcanza en primera instancia por medio del voto. No todos participan en el gobierno, lo cual nunca ha ocurrido en la realidad, pero todos al llegar a formar parte de él y a todos les es posible intervenir para escoger lo que habrían de ejercer. Exacto, es lo que hemos hecho, ¿no? No todos
Los 11 millones de habitantes de Bolivia no vamos a ser presidentes del Estado plurinacional, pero de esos 11 millones, a lo largo de la historia, diremos de la historia republicana y la historia del Estado plurinacional, han habido gente que han sido elegidas por el voto popular. Aquí no tomamos en cuenta a los caudillos y militarotes que hicieron golpes de Estado o se avivaron con el pretexto de la libertad. Aquí estamos hablando solo de gobiernos legalmente constituidos y elegidos por el voto popular. ¿Ya? Seguimos viendo. Esta teoría de la base del constitucionalismo, que aporta un elemento central de la democracia, la igual sujeción de todos gobernantes y gobernados a la ley, la redacción de los artículos 39 y 41 de la Constitución mexicana, con claridad. Esto, por ejemplo, esto no lo van a pintar, todito esto, porque a nosotros no nos interesa la Constitución mexicana. Ya, por lo tanto, yo cometí el error de pintarlo. Pónganlo entre paréntesis como referente solamente. Aquí le hacen un paréntesis o una corcheta, pero no lo pinten. Ya no nos interesa ese aspecto. Luego tenemos la democracia participativa. Para algunos autores, la democracia de nuestra época, si bien no puede ser directa como la antigua, debe extenderse la intervención de la gente en los asuntos públicos más allá de la mera decisión electoral. Al principio, ¿cómo fue la democracia en las ciudades-estado? Una democracia directa. Todos los que estaban dentro del parlamento griego, o ateniense mejor dicho, hacían la intervención correspondiente. ¿Ya? Pero dice, más allá de la decisión electoral, la democracia representativa coloca al pueblo en posición de decidir en forma periódica quiénes habrán de gobernar, pero le priva la posibilidad de participar en las determinaciones del gobierno. Es lo que hacemos, lo que nosotros tenemos. Tenemos una democracia representativa, pero no tenemos una democracia participativa. ¿Por qué? Porque directamente intervenimos en la elección de un nuevo gobierno, pero no intervenimos en la determinación que ese gobierno va a tener. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre democracia representativa y democracia participativa es que en la representativa el pueblo es el que ejecuta, el pueblo es el protagonista y el pueblo es el soberano. En la participativa, si bien está presente la imagen del pueblo, pero el gobierno elegido por el pueblo es el que toma sus propias decisiones. Ahí el pueblo solamente obedece, ya no delibera. ¿Ya? Seguiremos viendo. Perdón. Un sistema realmente democrático debería abrir cauces para esa mayor participación. En la década de 1970 surgieron obras como las de Pateman, Benello y Rosopoulos, o Cook y Morgan, que propugnaban una intervención más activa de la gente en las resoluciones que les imponen obligatoriamente. Sartori critica estas posiciones cuyas raíces se encuentran en los movimientos estudiantiles de 1968, considerados por los asambleístas el asambleísmo, los cuales tienden a construir modos de reclamar el poder por las minorías activistas. Aquí quiero señalarles esto, esta partecita que habla de estos politólogos, Pateman, Benello, Rosopoulos, Cook o Morgan. Ellos son politólogos mexicanos y ellos ven como un referente en el año 1968, ni sus papás existían de ustedes,
se produjo un movimiento estudiantil tremendo en la Ciudad de México, ¿ya? En el Distrito Federal y en otros estados de México estalló una convulsión social y a la cabeza estaban jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿ya? Fue un movimiento que lamentablemente acabó en un baño de sangre. En ese entonces estaba en el gobierno el presidente Echeverría, el cual no escatimó esfuerzos en sacar a las fuerzas represivas mexicanas. El PRI estaba en el gobierno y pues jóvenes masacró a cualquier cantidad. Hasta el día de hoy no se sabe exactamente cuántos universitarios murieron y dónde están sus cuerpos. Estamos hablando de casi 50 años, jóvenes. Son 57, por estas fechas estalló el problema. O sea, son 57 años atrás. Entonces, por eso que ese referente les tomo como una manera de rechazo a los gobiernos que deciden la suerte de un pueblo. Pero lamentablemente es así. Imagínense que interveníamos. Ahí sí, jóvenes, ese gobierno no dura. Porque entre ponernos de acuerdo entre un país todos es bien difícil. Nunca vamos a tener un criterio uniforme ni vamos a pensar igual. Pero como un referente, un ejemplo de la democracia representativa y participativa está este contexto, ¿ya? Perdón, ¿qué ha salido aquí? Veremos ahora qué son los valores democráticos. A ver, Shirley, dime tú algún ejemplo de valor democrático. ¿Tú crees que tenemos valores democráticos en Bolivia? No. ¿Tú qué dices, Valeria? ¿Hay o no hay? Ya, ese es el sufragar un voto, ya. Yo creo que en el país tenemos valores democráticos, sino porque, por ejemplo, siempre armamos problemas cuando suponemos que hay una medida anticonstitucional. ¿Ya? A pesar de que muchas veces se maneja los pseudos valores democráticos, que no son, que son solamente intereses políticos, y confunden a la población con los valores democráticos. ¿Cuál es el valor democrático? Uno, el respeto a la diversidad de ideas. Si tú eres firme defensor y vas a votar por el partido de Jorge Quiroga, perfecto, pues Nicolás, esa es tu decisión. Y yo voy a respetar, porque eso se llama un valor democrático. Respeto, tolerancia, ¿ya? Pero hay otros valores más que vamos a ver, ¿ya? El habernos acostumbrado a vivir en democracia ya es un valor democrático. El no permitir que un militarote en un día de aventura se lance y haga un golpe de Estado. Ese es un valor democrático, ¿ya? Veremos. Dice, la democracia es un concepto complejo que contiene elementos descriptivos y prescriptivos. Algunos de los primeros los hemos expuesto en los párrafos previos, pero debe tomarse en cuenta que el gobierno democrático tiene que ser un buen gobierno y solo puede serlo si realiza ciertos valores. Tales valores deben abarcar tanto los resultados de la gestión gubernamental como los presupuestos en los que se sustenta. Además, los presupuestos que hacen posible la democracia deben ser mantenidos en operación para garantizar su buen funcionamiento. Los principales valores que dan origen a la democracia y deben ser custodiados para ella son libertad, igualdad, legalidad, tolerancia y pluralismo. Ya les dije un ejemplo, ¿no?
el respeto a cada uno de ustedes por su idea o por el candidato que tiene mayor inclinación. Ese es respeto. Puede ser que Yamil tenga otra idea, cualquiera. Ese se llama el pluralismo y eso hace rica una sociedad, porque hay una diversidad, pero todo en el marco del respeto. No voy a ir a obligarte con un cuchillo y de ponerte en el cuello y te voy a decir, Valerian, tú te vas a estar con nosotros o te degollamos. Eso ya no es un valor. El valor de la libertad. Y eso, jóvenes, que la libertad en algún momento ha sido solamente utilizada para transgredir un valor democrático. ¿Y saben cuál es? Cuando gobiernos militares han derrocado gobiernos legítimamente constituidos por el pueblo. Cuando han utilizado la libertad del pueblo para satisfacer los intereses de un grupo de poder, de una oligarquía que veía que sus intereses se estaban yendo por el suelo. Ese es un antivalor democrático. Utilizar a la libertad para conseguir un fin nada relacionado con los valores democráticos. Está la igualdad. Ustedes saben que hasta el año 1952 Bolivia vivía bajo el sistema del voto calificado. Votaban solamente las personas que sabían leer y escribir y que tenían cierto poder económico. O sea, representaba un minúsculo porcentaje de la población boliviana, porque la mayoría era ignorante, eran los indígenas. No votaban las mujeres, porque las mujeres seguían con ese concepto primitivo y arcaico de que las mujeres solo nacen para tener hijos, cuidar a los hijos y atender al marido. Después de la revolución de 1952, se promulga el voto universal. Ya no hay el voto calificado. Ahí votan ignorantes y letrados, indios y mestizos, cholos y arribistas, o sea, todo lo que compone una sociedad. Y vota por primera vez también las mujeres. Eso es lo más positivo que hizo el MNR el año 1952 al triunfar la revolución del 9 de abril de 1952. ¿Ya? Igualdad. El otro valor, la legalidad. Todo gobierno que ha sido elegido por el pueblo le ha dado ese contexto, legalidad, legal. Por eso se dice, el gobierno de fulano de tal, legalmente constituido. Es decir, el pueblo ha manifestado su voluntad y por lo tanto se respeta. Finalmente tenemos la tolerancia, que es otra de las cosas que hoy en día lamentablemente la sociedad está empezando a perder, no solamente en Bolivia, sino yo creo en toda la sociedad humana. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Estás contra mí? Bueno, pues atenete a las consecuencias porque te voy a agarrar a patadas y te agarran. Inclusive hasta matan personas. Por ejemplo, ustedes han visto a este activista norteamericano que lo han matado. El señor era un retrógrado en pleno siglo XXI, con ideas totalmente, yo creo, del siglo XVI o XVII. Consideraba que las mujeres no deberían participar, ni siquiera deberían estudiar. Y así una serie, misógino, xenófobo, homófobo. Ahí está. Intolerante con todo aquello que no representaba sus intereses o ideales. Por lo tanto, era enemigo de todo, del migrante, a todo que no era rubio y de ojos celestes era cualquier cosa. Y ahí está. Su intolerancia lo llevó que otro intolerante se acomode bien a 200 metros y le pegue un tiro en el cuello y lo mate.
Ahí están dos intolerancias. El uno que no aceptaba a la gente de color, al de origen árabe, al de origen asiático, al de origen latinoamericano, y el otro que en sus declaraciones que ha dado en el recinto donde está detenido, ¿qué ha dicho? Lo he matado porque era ya el colmo el odio que estaba propagando. Y no fue él el que inició Jóvenes. El que genera todo el odio en los Estados Unidos es el actual presidente Donald Trump. Ese hombre es enfermo en odio. Entonces, valores democráticos, por favor, jóvenes. Para él los valores democráticos es imponer lo que él considera que son valores democráticos. ¿Ya? Entonces, terminando los valores democráticos, entraremos a desglosar el primer punto, la libertad. Dice, la posibilidad de desenvolverse sin trabas. Todas las facultades humanas están en el corazón de la noción filosófica de libertad. Para el pensamiento liberal, el hombre nace con esa posibilidad y es injusto privarlo de ella, por impedimentos que no sean iguales para todos y que surjan de una ley en cuya elaboración deben participar libremente todos los ciudadanos. Esto significa que las personas pueden hacer lo que les plazca, siempre que no perjudiquen a otros. Y los perjuicios se evitan mediante prohibiciones legalmente establecidas, que surgen de la voluntad popular representada por los legisladores electos en forma libre. Esto es, sin que se imponga una decisión a los electores o se imposibilite que esto pueda elegir entre varias opciones. Hoy en día vivimos en un estado de derecho. Cada ciudadano, cada uno de ustedes es libre de lo que mejor les convenga. ¿Ya? Son libres. Cada uno es libre de lo que desea hacer. Pero, ojo, esa libertad no es libertinaje. Porque donde terminan mis derechos, comienza el derecho de los demás. Además, hay prohibiciones. Y para que exista prohibiciones, tiene que haber un cuerpo legislativo que elabore leyes donde permita regular la vida en común de las personas, donde no se puede hurtar, robar o asaltar algo que no te pertenece. La ley dice, tú no puedes robar, ¿quieres eso? Cómpralo. No lo tienes para comprar, te aguantas. Pero hay gente que en una sociedad cree que todo está a su disposición, y es cuando niños los educan con esa mentalidad. Darle todo a ese niño, chilla y se le da, chilla y se le da. Ojo, ese niño después va a ser un problema, porque va a creer que a la vida le tiene que dar todo, y la vida no tiene nada que dar a nadie, jóvenes. Todo es producto del esfuerzo y del sacrificio. ¿Ya? Seguiremos viendo. Vámonos a la página 76 y dice: a principios del siglo XXI surgió una corriente de pensamiento que pretende plantear una antinomía entre libertad y democracia, afirmando que un exceso de este puede conducir a restringir la libertad. Zacarías pone como ejemplo autócrata electo para descalificar decisiones democráticas que han llevado al poder a personas cuya política no satisface las aspiraciones del pueblo estadounidense. Estos análisis juzgan sesgadamente los resultados de la elección libre, de modo que se busca calificar desde una posición prejuiciada si una democracia favorece o no la libertad. Es lo que ocurre en Venezuela, es lo que ocurre en El Salvador y es lo que ocurre en los Estados Unidos. Gente que ha subido mediante el voto popular, mediante la soberanía del pueblo, en un determinado momento han dicho: no, señores, aquí hay demasiada libertad, aquí a la gente hace lo que le da la gana.
Vamos a poner freno a esto. Y nosotros no estamos libres de tener eso también. Y hay gente en Bolivia, lo he escuchado, y me he quedado con la boca abierta, porque no puede ser que en mi época de estudiante se podía ver ese tipo de gente. Es hora de llamar que vengan los militares y se hagan cargo. Ese era el pensamiento de la gente de hace 60, 70 años atrás. Que creían que todo solucionaban los militares. Es cierto, mete bala y soluciones todo, no hay problema. Y soluciones en fracción de segundos todo. Viene una manifestación exigiendo un derecho a tener educación y le metes una ráfaga de metralleta, 5 tendidos, los demás heridos, listo, apagaste una aspiración que es legítima. Entonces, ahí hay el mismo riesgo de que en la misma libertad y con los valores democráticos surjan individuos que han subido con esos pseudos valores democráticos que ellos creían tener y se han convertido en autócratas, que ahora hacen lo que les da la gana. Se han convertido en regímenes autoritarios. ¿Ya? O sea, ahí está la libertad. Y la libertad, jóvenes, es muy fácil perderla. Basta con generar caos, convulsión en una sociedad. Alguien siempre va a encontrar la escalera o el trampolín que le va a permitir subir arriba. Un ejemplo. Adolfo Hitler en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Alemania después de la Primera Guerra Mundial se ve un estado en quiebra. Todo le quitaron. Le quitaron su ejército, le quitaron su fuerza aérea, le quitaron su naval. Además, no conforme con eso, le obligaron a Alemania a pagar resarcimientos de daños y perjuicios a ingleses, a franceses y a norteamericanos. Que la última cuota que pagaron los alemanes ha sido el año 2010. La última cuota que tenía de la Primera Guerra Mundial. Imagínense cuánto pasó. Pero, porque la gente empezó. La gente empezó. Y la gente, jóvenes, hace 200 años atrás y 200 años después, siempre va a buscar un líder. Una persona que les diga, bueno, caramba, confíen en mí y vamos a salir adelante. Y el pueblo alemán estaba perdido porque ya se estaba recuperando. 1922, 23... 25, 26, 27, 28 y 29 ya estaba su industria otra vez empezando a arrancar. ¡Bum! Se cae la bolsa de Wall Street el 26 de octubre del año 1929, el famoso crash financiero, y toda Europa al tacho. Lógico, los alemanes se vieron con cantidades de billetes que no servían para nada, marcos alemanes. ¿Qué pasó? Ahí aparecen pues los demagogos. Cuando se paran en la esquina y te arengan y te ofrecen, y entonces el pueblo tiene que creer pues en algo. Y ahí se encaraman. Y como la gente les da esa credibilidad, ahí empieza uno a darle mucha prerrogativa y a la larga las consecuencias que fueron. Una vez que él se aseguró todo, señores, campo de concentración a aquellos que no piensan como nosotros. Señores, los alemanes somos la raza aria, somos puros. Aquel que es medio moreno, medio así, medio asá, campo de concentración. Ahí está. La libertad llevó a eso. Veremos ahora lo que es la igualdad. Si la democracia consiste en que el pueblo ejerza el poder de modo directo o indirecto, cualquiera de sus miembros debe tener la posibilidad de acceder a los puestos de mando o intervenir en los cuerpos colegiados que elaboran las leyes en representación de todos. Nadie puede reclamar el derecho a gobernar como propio, a la manera de los monarcas absolutistas,
como la justificación de que su poder provenía de la voluntad de Dios, doctrina que se conoce como la del derecho divino de los reyes. Esas desigualdades inaceptables en un régimen democrático. ¿Por qué, jóvenes? A veces todavía tenemos muchos matices racistas en Bolivia. Yo no sé cómo esta que ni siquiera ha debido terminar el tercero de primaria está y no tiene derecho, jóvenes. O sea que el ser representante nacional tiene que ser un privilegiado de aquel que tuvo la suerte de estar en una universidad. No, jóvenes. La igualdad no se mide en cuánto sabes tú y cuánto sé yo. La igualdad es que todos estamos en la misma posición de estar ahí. Porque si estoy ahí no fue porque yo quise, sino porque también quisieron otros que me conocen. Ese es un principio de igualdad en democracia, de que todos en determinado momento puedan llegar. ¿Qué pasó hace más o menos un mes cuando lo liberaron a Fernando Camacho? ¿Qué dijeron? Su entorno. Ese es un entorno bien peligroso, jóvenes. Son racistas tremendos ese grupito. Hay que hacerle un juicio a la Lidia Patti, a esa pobre ignorante que ahora está de cónsul en la Argentina. ¿Así? El hecho de que no hable muy bien el castellano no quiere decir que sea ignorante, porque puede dar un discurso perfectamente en su lengua originaria. Pero ahí está ese sesgo disfrazado de democracia de esta gente que es un peligro en una sociedad, en cualquier sociedad. Entonces la igualdad, jóvenes, es para todos, seas blanco, seas negro, seas de origen árabe, de origen asiático, etcétera, etcétera. Y el país tiene que aceptar y tiene que saber que somos 36 pueblos, que cada uno tiene el derecho de ser escuchado y ser representado, porque son iguales entre todos, no solamente. Por eso es que Bolivia fracasó, pues, como república, jóvenes. Lo más triste es que Simón Bolívar aprobó esa constitución promulgada el 19 de noviembre de 1826, la constitución bolivariana, que cuando uno la lee se queda pasmado. Una constitución hecha y derecha para criollos y mestizos. Los indígenas ni siquiera el saludo. Y por eso que esa república arrastró todos los problemas hasta la revolución del 9 de abril. Seguiremos viendo. Hemos visto la igualdad, ¿no? Cuando intervienen en las decisiones colectivas, la igualdad supone que todos valgan lo mismo, que cada ciudadano disponga de igual poder, de manera que nadie pese más que otro. Y de ahí surgen principios democráticos como el de una persona o un voto. Exacto. Nadie está más ni menos que otro. Pero hay gente que todavía habla estupideces. Yo no puedo entender cómo en pleno siglo XXI, jóvenes de 30 y pico años pueden hablar. ¿Saben qué? Ni siquiera ya es de un ignorante. Un necio yo creo que podría expresar así, y aún dudo que podría expresarse las barbaridades que dicen, tanto en Cochabamba, en cualquier otra ciudad, pero principalmente en La Paz y en Santa Cruz. Entonces, jóvenes, ahí está. Si se luchó en la Revolución Francesa por esos tres principios, igualdad, fraternidad y libertad, debemos mantener eso, porque la igualdad permitió que nadie está ni más ni menos que otra persona. ¿Ya? Vámonos a la página 77. La legalidad. La legalidad, la democracia supone un doble imperio.
el de la voluntad mayoritaria y el de la ley. La democracia, para ser tal, debe regularse jurídicamente. La voluntad de la mayoría no puede ser arbitraria y caprichosa, sino sujeta a normas que obligan por igual a gobernantes y gobernados. Esas normas deben respetar los valores básicos del sistema. El acuerdo democrático original acerca de tales valores no pueden ser cambiados por la propia voluntad mayoritaria. Esta no está facultada para suprimir la igualdad o la libertad. ¿Por qué el MAS se ganó tanto enemigo, jóvenes? Lamentablemente, y yo no solamente la culpa la tuvo Juan Evo Morales Aymar por permitir eso, pero llegaron a encaramarse grupos que metieron cosas. Por eso no me extrañó que en un determinado momento dijera: salimos de la dictadura del mestizo para la dictadura de la OJ. De tono despectivo. Claro, jóvenes, porque se ha querido hacer, en determinados abusos se ha hecho injusticias y se han hecho demasiados abusos. Entonces, ¿cómo puedes aceptar a un gobierno si ese gobierno a veces ha conculcado lo más elemental de la vida cotidiana de un ser humano? Ahora hay otros entretelones que sabemos muy bien por dónde van, pero ahí está. ¿Qué más dice la legalidad? El orden jurídico es constitucional, consustancial a la democracia. La manifestación de tal orden es una constitución generalmente escrita. Podemos afirmar en consecuencia que en el mundo actual la democracia es constitucional y no es democracia. Todo al final y al cabo un librito. Ya ustedes se atraen, ¿no? Tienes tu constitución en tu maletín. Están estudiando constitución. ¿Y qué es la constitución? Es la carta magna de cualquier nación. No todos tienen, Inglaterra no tiene constitución. Pero después los países de América Latina, las ex colonias españolas, toditos tienen su constitución. Y todos sus principios basan en lo que enmarca y señala la Constitución. ¿Ya? Ahí comienzan las cosas. Todo lo que te dice la Constitución es todo lo que debes aceptar. Pero transgredes algo que no es aceptado con la Constitución, automáticamente estás entrando a algo que es denominado inconstitucional. Y muchas cosas se han hecho. Por eso les decía, para terminar el ejemplo de legalidad, hasta el 2014 Evo Morales tuvo un apoteósico apoyo en sus elecciones. Batió récords que no hay. Yo creo que no, buen tiempo va a pasar que otro haga ese tipo de votación. Tenía a la clase media a su favor, tenía al pueblo, tenía a todo el componente social boliviano, exceptuando minúsculos grupos de poder que se resistían a que el indio los gobierne. Pero aquí viene este aspecto de la legalidad. Pasaba 2 años y se acercaba, ya se veía en el horizonte que su mandato constitucional se estaba terminando. Y no faltó los calientaorejas que le dijeron: no, pero Evito, tienes el apoyo, lánzate, haz un referéndum para que se abra la Constitución y que se haga el derecho a la elección indefinida. Jóvenes, él mismo sabía que lo que estaba queriendo hacer era inconstitucional, porque la Constitución que él mismo creó con el apoyo de la Asamblea Constituyente del 2007 y 2008 permitió una nueva Constitución que establecía el derecho a la elección
una de forma consecutiva después de su mandato y otra después de un periodo de un plumazo. ¿Quiere cambiarlo? No, pues jóvenes, se estaba yendo contra el ordenamiento legal que la Constitución prohibía. Y ahí tuvo, y aún así, el 2019 se lanza a las elecciones. Es como cuando a una persona le dicen, a ver, Chile, ¿cuánto calzas? 35. Ya. ¿Perdón? 37. No te vas a poner un 40, ¿no ves? ¿Por qué? Pues tu pie va a bailar. Pero tú dices, no importa, me voy a poner, así me baile. Pero hasta por sentido común pues te das cuenta es que voy a hacer con un calzado que me queda grande. Lo mismo pasó. Y ahí están las consecuencias de octubre del 2019. Evo Morales se dio cuenta de que el pueblo, claro, porque se estaba haciendo un acto ilegal del aspecto del mandato constitucional. ¿Ya? Seguiremos viendo. La tolerancia, dice. Este valor no puede identificarse con márgenes para desobedecer la ley o con su acepción de sufrir o llevar con paciencia. El gobierno democrático no se caracteriza por ser tolerante, con desviaciones de la norma ni del pueblo. Debe pedir este tipo de tolerancia, como tampoco tiene por qué aceptar acciones arbitrarias de parte de las autoridades. La tolerancia como valor democrático es la definida por el diccionario como el respeto a las ideas, creencias, prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Este es un valor que se manifiesta en el seno de la colectividad y forma o debe formar parte de la cultura política imperante en una sociedad democrática. La tolerancia no se predica del gobierno, sino de los integrantes y de la comunidad. Este valor se extiende a partir de la convivencia armónica y respetuosa entre miembros de diferentes grupos de la sociedad. Están pintando, ¿no? Todo lo que ya no les digo que pinten, porque ustedes todo lo que es verde ya tienen que saber que se debe pintar. Entonces, jóvenes, ¿qué había sido la tolerancia? Lo que dice clara y sencillo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. El respeto a las ideas, el respeto a las creencias y el respeto a las ideas totalmente opuestas. Y muchas veces, jóvenes, pasó eso. No se hizo, no se dio directamente. ¿Estás con nosotros o estás contra nosotros? ¿Y eso? No, pues jóvenes. Tolerancia. Lamentablemente en Bolivia ha nacido nuevamente la intolerancia. Van a ver dentro de una semana. Exactamente faltan 29, 28, 27 días. Estos 27 días se van a sacar la mugre en algún rato. Se van a encontrar porque los dos grupos están creando una efervescencia antagónica, pero tremenda. Y no es porque el capitán Lara está atizando el fuego o el JP que por su lado. El antagonismo ya se ha hecho marcado, porque ahí se están jugando el destino de una Bolivia, pero de una Bolivia totalmente de división, de una visión diferente. ¿Ya? Totalmente. Cada uno piensa de otro lado. Y si se rebasa ese aspecto, va a ser peligroso. Espero que todo quede en esto, en las redes sociales donde se insultan todo, que prácticamente es una vergüenza, jóvenes. A mí me da pena ver a los dos políticos. Bueno, el uno por lo menos ha tenido experiencia, pero escucharlo hablar, a ratos yo digo, no sé si que realmente, como se siente protegido por un micrófono y una cara, puede decir lo que quiera, pero sal.
hazlo de frente. Hazlo de frente. No te protejas de una cámara de televisión o de un micrófono. Ahí se ve el valor de un político, que como tiene la valentía de echar mugre a cualquier situación que está vigente, que tenga el valor de enfrentarles personalmente, como lo hizo Bautista Saavedra al doctor Hernando Siles Reyes, o como hizo Germán Buch Becerra al escritor Alcides Arguedas. Pero no llegar al insulto o a lanzar por cosas y después, como Pilato, se lavan las manos. Ahí va la intolerancia. ¿Qué más se puede hacer? Absolutamente nada más. Esperar que baje la efervescencia, porque al fin y al cabo, 3 ahí son jóvenes. El vicepresidente de Suma de Libre y los 2 candidatos de PDC. Son jóvenes, porque el otro, por favor, es de mi edad. Y los de mi edad ya hemos entregado la posta. Es hora de vivir otra etapa. Y hay cosas que no va a ser, como por ejemplo yo cuestiono desde todo punto de vista. Alguien me dirá, pero profe, usted no es tolerante en esa situación. Un ratito. No es tolerante lo que ha pasado. Toditos deben saber que el presidente ha tenido un hijito con una funcionaria. ¿Te has enterado tú, no ves? Arce. Ya. El niño tiene 10 meses. A ver, si le calcúlale, el presidente tiene 62 años y el niño tiene 10 meses. Cuando ese niño tenga 20 años, ¿cuántos años va a tener el presidente? 82 años. Pero es que yo no entiendo, jóvenes. Es que uno ahí comienza primero el error. Te puede embrutecer el poder. Yo sé que jóvenes en una instancia de poder, tanto jóvenes, señoritas como jóvenes, se prestan a situaciones bien incómodas. Pero no porque llegas a ser presidente te vas a olvidar de los valores que te inculcaron en tu familia. Imagínate meterse con una mocosa de 30 años menos. Ahí está la cosa, jóvenes. ¿O estás de acuerdo? ¿Tú te conseguirías? ¿Cuántos años tienes, Nicolás? 20. 21. Todavía no vas a conseguir una de 11, ¿no? Ni mucho menos una de 8 años. Difícil. Pero cuando estés de aquí a 10 años de 31, no se te vería muy bien, por ejemplo, que estés andando con una bachiller. Has festejado hasta ahorita, seguro. Yo he dicho, debe estar ahorita correteando, vive el estudiante. Por eso, pero no pensé que ibas a venir. Pensé que ya estaba a punto de ponerte falta. ¿A devolver? ¿De qué has bailado, Milenka? Sí, porque seguro que Brita no he tenido actividad. Mucho hoy día han festejado el día. ¿Tus hijos también han festejado hoy día o el? ¿Cuál, chiquitito? Sí. Ya. El viernes. ¿Ve? ¿Qué habrá pasado con Silvia? No vino hoy día. Y me preguntaron en dirección también. A ver, veremos quién están en virtual. Bueno, no hay nadie. Entonces Juanes Álvarez está con falta. Estuvo el viernes virtual. Juanes Calancho también ha faltado. Ya. Entonces, jóvenes, por eso les digo, esto de la tolerancia es cuestionable. Pero sí es recomendable. En un hogar, ¿en tu hogar hay tolerancia? ¿Tu esposo
es asequible a las ideas que tú tienes, o te dice, sigues pensando así, te vas a ir de mi casa. De eso se trata, del aceptarse de que uno no es igualito. ¿Estás inmaterial? Seguí nomás. Entonces, jóvenes, vamos con lo que es el pluralismo. Este es un valor bastante complejo de las sociedades democráticas contemporáneas que se basa en considerar como útiles y necesarios el disenso, la diversidad y hasta la contraposición de intereses. Se opone a la concepción unitaria y monolítica de la comunidad. Rawls da por sentado que la diversidad de doctrinas religiosas, filosóficas y morales razonables que se hallan en las sociedades democráticas es un rasgo permanente de la cultura pública y no una mera condición histórica pasajera. Las diferencias de opinión existen naturalmente en la comunidad y la democracia. No significa, como dice Nobles, la ratificación del acuerdo tanto como el medio para resolver el desacuerdo. Según Bobbio, el pluralismo se concibe en la primera instancia como un modelo de sociedad compuesta por muchos grupos o centros de poder, aún en conflicto entre ellos, a los cuales se ha asignado la función de limitar, controlar, contrastar e incluir de eliminar el centro del poder dominante e históricamente identificado con el Estado. ¿Por qué nos llamamos Estado Plurinacional de Bolivia? Porque, jóvenes, nosotros somos una nación con una diversidad muy marcada. Fuera de ser uno de los pocos países en el mundo que tenemos 3 zonas geográficas bien marcadas, altiplano, valle y llanos orientales, en esos 3 tipos de clima existen poblaciones. Están los quechuas, están los aymaras, están los chipayas, están los descendientes de los urus, luego están los yuracarés, los matacos, los, ¿cómo se llama este pueblo que está al norte paseño? Los tacana, luego hacia el oriente boliviano están los pauserna, los mocetenes, los mojeños y tantos otros pueblos, que durante todo el periodo republicano hasta el año de la promulgación del Estado, de la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, vivieron siempre fuera de los intereses de los que crearon la República. Mucha gente dice, no, hay que volver a la República. Últimamente escucho a gente, jóvenes, bueno, yo digo, hablan porque tienen boca. Los pueblos originarios tienen todo el derecho de ser, si han nacido bajo el pueblo tacana o bajo el pueblo de los baures o los yuquis o los que se llaman araonas, ¿han dejado de ser bolivianos? No, siguen siendo bolivianos, son bolivianos, porque están establecidos en nuestro territorio. Entonces, ¿por qué negarles sus derechos que tiene el ciudadano que vive en un centro urbano? Entonces, ahí comienza. Hoy el hablar de pluralismo genera muchos conflictos, jóvenes. España está en esa idea. Ya muchas veces Pedro Sánchez dijo, señores, España tiene que ser un Estado plurinacional. Claro, y eso que son menos allá. Están los gallegos hacia el
noroeste, están los andaluces abajo, están los castellanos al medio, están los vascos al noreste y están los catalanes al sudeste. Mantienen sus tradiciones, mantienen sus cosas, pero no por eso han dejado de ser españoles. Entonces el pluralismo es otro valor democrático que se debe tener en cuenta con mucho cuidado lo que se va a hacer. Hay mucha gente que cree que los bolivianos son todos los que nacieron en la ciudad. No, jóvenes. Hay bolivianos que ahorita yo les digo, están perdidos en lo más recóndito de la Amazonía boliviana, o en lo más recóndito del altiplano boliviano, o de los valles, o del Chaco boliviano. Aunque no haya nada más que selva, planicies desérticas, o zonas secas y semidesérticas, mientras esté en ese 1.098.534 kilómetros cuadrados, es un estado con una plurinacionalidad y un pluralismo ideológico. Esa es la riqueza de una nación. ¿Ya? Seguiremos viendo. Vámonos a la página 79. Los principios democráticos. La operatividad de un sistema al que se asigne el calificativo de democrático depende de qué se representa. Varios principios básicos en el sentido de las proposiciones fundamentales que deben ser acatadas. Estos principios son el de la mayoría, el de liberación, el de periodicidad, el de renovación del gobierno, el de división de poderes, el de control de los gobernantes por los gobernados, el de la supremacía constitucional, el de respeto a los derechos humanos y de la seguridad jurídica. Es decir, todo lo que compone un Estado moderno. Esos son los principios democráticos. Primero, la capacidad de cada 5 años un Estado o república elige a sus gobernantes. Si en su Constitución o en su Carta Magna dice el presidente que estuviera en ejercicio lanza de nuevo su candidatura para una reelección, perfecto, está dentro de los principios democráticos de esa Constitución, puede ser reelecto. Otro principio que habla es el control de parte de los gobernados hacia los gobernantes. Pero no lo vamos a hacer tú, yo, tú o cualquiera. ¿Quiénes están llevados a hacer eso? Los diputados y senadores a través de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Esos son los principios democráticos. Pero ¿cuál es lo más importante dentro de los principios democráticos? Que los 3 órganos que componen el Estado Plurinacional de Bolivia, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial, sean autónomos, cosa de que el ejecutivo no interfiera en el legislativo o viceversa, o que el ejecutivo interfiera en el legislativo. Porque cuando un gobierno acapara los 3 poderes, esa ya no es democracia plena, es una pseudodemocracia disfrazada. Porque los principios constitucionales, los principios democráticos, mejor dicho, están siendo conculcados. Entonces, no se olviden, los principios democráticos están todo lo que ustedes están escuchando. ¿Quién controla al Ejecutivo? El Legislativo. ¿Cómo?
Señor ministro de tal, por favor, se llama la interpelación. Entonces, queremos saber que usted, señora ministra, venga y nos informe en qué situación está esto que está trayendo mucho comentario. Tú no tienes por qué molestarte, porque en el ordenamiento jurídico constitucional está que el Ejecutivo debe rendir periódicamente cuentas al Legislativo, pero que sean realmente instancias que salgan para crecer, no como en los últimos años en Bolivia. La oposición convocaba al ministro Perico de los Palotes para ciertos informes que debería dar, pero ¿cuál era el tiro de la oposición? Voto de censura. Según la Constitución, al ser censurado el ministro, automáticamente se le está diciendo con tarjeta roja, estás fuera. Pero el Ejecutivo tiene la potestad de decir, no te preocupes, sigue siendo el ministro. Entonces generaba una fricción entre legislativo y ejecutivo. Pero, ¿qué pasa, jóvenes? Entonces, ¿cómo controlas? Cuando hay pues honestidad. Cuando yo quiero saber que la plata, mi dinero que van al Estado por los impuestos, está siendo bien empleada y no unos cuantos vivos estén haciendo esto. Estoy en mi derecho de exigir eso. No porque yo lo haga de frente, sino tengo ahí personas por las que voté y que indirectamente me representan. A eso se refieren los principios democráticos. Al control del Ejecutivo, a evitar la interferencia entre poderes y sobre todo mantener siempre la autonomía de esos tres órganos que componen el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿ya? En este caso le pongo el ejemplo del Estado Plurinacional, ¿ya? Porque para que se den cuenta mejor. Seguiremos viendo. A ver, veremos el principio de mayoría. La definición de democracia como gobierno derivado de la voluntad popular conlleva la necesidad de conocer dicha voluntad. El pueblo es un conjunto de individuos de grandes dimensiones en los estados contemporáneos e incluso en las antiguas ciudades-estado y en cualquier cuerpo colegiado con diversidad de opiniones manifestadas libremente, todo ello reconocido como valor de la democracia. Se plantea el problema de que difícilmente pueden coincidir todas las voluntades en un mismo sentido para tomar una decisión en torno a quién debe de gobernar o qué curso de acción seguir ante un problema determinado. Un primer aspecto. Por ejemplo, en esta nueva legislatura que se va a inaugurar el sábado 8 de noviembre del 2025, los que están ahorita elegidos van a asumir de manera oficial sus respectivos curules. ¿Cuántas fuerzas democráticas? Hay varias fuerzas democráticas. Después de 20 años van a haber más de 6, o más de 5, diré. Va a estar PDC, va a estar Unidad, va a estar Libre, va a estar el MAS y va a estar el Movimiento Popular, creo, o la Alianza Popular, y suman 6. Lo que hace 20 años era MAS, pondremos los de 7 porque ya han pasado tantos que han cambiado, Comunidad Ciudadana y Creemos. Pero ¿qué hacía el MAS? Como les digo, el MAS lograba siempre los 2/3 y ahí había la pulseta, los jóvenes, y no era la pulseta con un sano juicio, era la pulseta con la mala intención. Un ejemplo les voy a dar. Hace 2 años atrás, estábamos por elegir al nuevo defensor del pueblo.
se hizo todo desde marzo la cantaleta, ¿no? Y siempre salía la oposición que el MAS nos está queriendo imponer su candidato, que no vamos a permitir. Salían los demás, no, aquí la oposición se está queriendo pasar de viva, está queriendo hacer. O sea, eran los disparos de ida y de vuelta. Pero jamás pudieron transar y decir, oigan, buscaremos una persona de consenso, que primero si tiene matices políticos oficialistas, respetemos, pero que profesionalmente sea una persona destacada, que realmente conozca lo que va a defender, que es los derechos humanos. Bueno, el actual salió, pero no había. Hubo una primera votación, ¡pum! Creo que han llegado hasta 4. Boicoteaban siempre los de Comunidad Ciudadana y de Creemos. No porque no les gustaba el candidato, sino porque era perjudicar por perjudicar. Bueno, se llegaba a la fiesta del 24 de septiembre, que ese día era viernes. Claro, pues jóvenes, Creemos, los diputados y senadores de Creemos, de cabeza se fueron a festejar a Santa Cruz y arrastraron a los de Comunidad Ciudadana también. El MAS, muy hábil, ¿qué hizo? Señores, señor secretario, sírvase contar si hay quórum. Sí, señor presidente, existe quórum. Muy bien. Ya había humor, porque alguna vez lleguen ustedes al hemiciclo parlamentario, a la asamblea, todo se hace en base a un protocolo que está establecido. Ya no es que un día, ya yo quiero hablar de no. Orden del día. Se va a tratar esto, punto 1, punto 2 esto, tercero esto. O sea, se rigen en base a un orden del día. Pero ese día, muy hábiles los del MAS, dijeron, estamos más los masistas y menos de la oposición. En una cuestión de segundos, David Choquehuanca cambia el orden del día. Señores, se va a tratar la elección del defensor del pueblo. Agarraron, pusieron a votación los pocos de la oposición. Pero ¿qué iban a hacer? Si sus cuates se fueron a jaranear a Santa Cruz, vino la votación y arrasó, pues. Casi estando en la fiesta de Santa Cruz, en los actos protocolares, Carlos Mesa, de una oreja, su jefe de bancada, le dijo, ¿qué miércoles estás haciendo tú en Santa Cruz cuando ahorita en la asamblea se ha elegido al defensor del pueblo? Ahí está un ejemplo de lo que pasó, jóvenes. No había el respeto necesario ni de las minorías. ¿Quiénes son? ¿Quién va a ser mayoría en esta nueva legislatura? Mayoría así, pura y simple. El PDC tiene más senadores y tiene más diputados, pero no le alcanza para gobernar cómodamente. Es como si aquí sale elegida Shirley sale elegida y todo lo que decides no tienes. Estarán contigo Valeria, Nicolás y Milenka. Y Anthony, Yamil, Isaías y yo no estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? No vas a venir y me vas a querer matar y decir, no. La mejor forma, pues jóvenes, todos al final tienen su precio. Anthony, mira, te doy tal ministerio, tal cosa y tal cosa, pero vota por mí. Y es así. Yo les aseguro que pareciera que ya se ha definido, porque esta mañana escuché en informativo de que habían viajado con Rodrigo Paz Pereira a Estados Unidos diputados de Súmate de Reyes Villa y diputados de Unidad de Samuel. Bueno, de Samuel Doña Medina ya le ha dicho directamente, nosotros vamos a apoyar a Rodrigo Paz Pereira. Así, de frente. Me gustó, porque al fin y al cabo, jóvenes, uno tiene que ser sincero hasta en política. No tiene que decir,
El papá de de Rodrigo Paz Pereira tuvo un matiz de hipócrita y de sinvergüenza cuando dijo, somos de izquierda. Claro, pusieron el guiñador a la izquierda y doblaron directamente a la derecha. ¿Ya? Entonces, jóvenes, uno tiene que ser sincero. Y Doria Medina creo que ha sido muy claro cuando le ha dicho, sí, señores, vamos a apoyar a este gobierno. Con eso, en el Congreso, en la Asamblea, ya tendrían una buena plancha, donde si dicen vamos a decretar que se paren de cabeza los bolivianos cada fin de mes, listo, aprobado porque tiene el consenso. La minoría son la oposición, los que no llegan a tener gran representación, pero aún así, jóvenes, debe haber consenso, porque cuando se utiliza el famoso rodillo de venir como una aplanadora y arrasar moros y cristianos, no es democracia, porque ahí no se está respetando lo que es una asamblea plurinacional. Pero seguiremos viendo lo que dice. La unanimidad no es fácil de alcanzar en un ambiente de libertad, igualdad y tolerancia y pluralismo, cuando existen varias opciones y con los que deben escoger no coinciden. La solución es dar preferencia a aquella en la que convergen más voluntades. Se trata de un criterio cuantitativo fundado en la aceptación del valor de la igualdad, de modo que si la opinión de cada uno cada uno es de igual peso, el número más grande de ellas debe determinar la acción de todo el conjunto. Sir Arthur Lewis señala que la democracia supone primariamente que todos los afectados por una decisión deben tener la oportunidad de participar en la elaboración de manera directa o a través de sus representantes, y que la opinión de la mayoría prevalece. A partir del hecho de que la decisión democrática es por definición una decisión colectiva de muchos en términos de Aristóteles, y de unas de sus premisas es la libertad de opinar y decir que cada uno de los participantes, ante la existencia de un criterio unánimemente compartido, que muy pocas veces puede ocurrir la única forma racional de llegar a una determinación es contando las voluntades expresas y adoptar la opción de que cuenten con el mayor número de votos. Es decir, lo que les decía hace un ratito. Llegar siempre al concepto, al consenso, aceptar todo lo que se da en base a ese criterio. Bueno, no somos mayoría, por lo tanto tenemos que acatar que la mayoría decida, pero que decida en beneficio de todos. Por eso se llama pues consensuar, lo que nunca se ha dado en los tres gobiernos de Evo Morales y en el de Luis Arce Catacora. Ahí se hizo todo. Entonces, eso a veces trae consecuencias muy negativas. Seguiremos viendo a ver qué hora es. Ya, un minutito más, déjenme ver el subtítulo. Eso me queda. Principios de deliberación. Ahí vamos. Pasa nomás, Remy, sus tarjetitas. Antes que se vayan al recreo. Esto voy a... Remy, encéndemelo la luz, por favor. Listo, gracias. Qué calor está haciendo. Solicito que prenda la cámara. ¿Quieres que encienda? ¿Cómo se enciende? Se me ya me he olvidado de esto. Ya. ¿No dejó la monarquía o está bien ahí? No, está bien, ahí está bien, porque va a ir así.
con la ventana más está abierta, entonces va a estar ventilado. Ya, Remy. No, a ver, espérate, te voy a decir quién no viene y hay que sacarlo de la lista. Es este muchacho Ariel Alexis Condori. Nunca ha venido. Después, ¿quién me has dicho que ya no viene? Silvia Iraña. No, viene, ha viajado, está en Punata esta niña, me escribió. Creo que se va a incorporar recién el miércoles. Después ha estado siempre asistiendo. Después están, ¿ya? Yo te voy a avisar quiénes no están. Sí, sí. Pueden salir jóvenes. Shirley, ¿cómo has arreglado lo de tu guagua? Ya. Ah, ya, perfecto. Ya. Gracias, Milenka. ¿Quién es esta cosa entonces? Bien, veremos ahora los principios de deliberación. La toma de decisiones por el pueblo de manera directa o por medio de sus representantes supone un ejercicio previo que permite a los que habrán de votar conocer las posibilidades, los posibles efectos de su determinación y valorar los pros y los contras de las opciones disponibles e incluso el descubrimiento de una nueva. La deliberación en la teoría democrática abarca dos aspectos. Uno se relaciona con el proceso mediante el cual se evalúan las razones implicadas en una cuestión determinada y el otro alude al momento en el cual el proceso de toma de decisiones tiene lugar. La deliberación se considera indispensable al grado de que a veces se cataloga a la democracia como un gobierno de deliberación o se habla de democracia deliberativa. Este es el sustrato necesario para quienes deciden cuenten con la mayor información posible sobre los asuntos para resolver. ¿Qué es la deliberación? Para cualquier instancia, sea una nueva ley, sea la aprobación de un crédito, o sea lo que sea, la asamblea entra en un proceso de deliberación. ¿Qué es deliberar? Si vemos en la definición tal cual es, deliberar es discutir. A ver, deliberaremos, jóvenes, para tal día hagamos una excursión. No vamos a utilizar el término deliberar. Vamos a decir, a ver, hablaremos, decimos, ¿no? O dialogaremos en este aspecto. Porque tampoco es una discusión. A ver, mucha gente dice, a ver, discutiremos el tema. ¿Discutir qué implica? Pelearse prácticamente. Poner dos posiciones antagónicas y unos a favor de una y otro a favor de otra y es una pelea. Entonces, ¿no es una pelea? No es. Deliberar es poner, vamos a poner un ejemplo. En la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia
créditos que solicita el órgano ejecutivo, un crédito, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, necesita, Bolivia ha pedido un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo, al BID, por $80 millones. Ese crédito va a estar destinado para la implementación de equipos y toda la logística del Centro de Radioterapia de Cochabamba. Bien, el Ejecutivo ha presentado el proyecto con todo, ¿no? Bien elaborado, con todas las de la ley, que cómo se hace, o sea, todo lo que exige la ley. Entonces, el órgano plurinacional, o sea, el órgano de la Asamblea Plurinacional va a discutir ese crédito. Va a decir, a ver, iremos, que venga la ministra de Salud, que venga el ministro de Economía y que venga el ministro de Planeamiento. Entonces, en base a esos tres ministros, vamos a saber realmente si estos 80 resulta el costo total de esta obra, que si bien ya está terminada en un 40%, falta el 60%. Entonces la ministra de Salud les dirá, señores diputados y senadores, primero serán los diputados, porque ahí es donde se genera primero la deliberación. Después, una vez que está aprobado, pasa a la de senadores. Los senadores lo único que hacen es constatar y si hacen una observación de fondo y forma, nuevamente hay una discusión. Pero si están de acuerdo, pasa directamente al Ejecutivo para ejecutar esa situación. Bueno, entonces delibera. Todos van a dar su opinión. Cuando es consensuado todo, es decir, no hay donde encontrar pelos en la leche, eso se hace más fácil, que 1 más 1 es 2. Pero cuando se trata de ponerle la zancadilla al Ejecutivo, olvídense, pues. Se discute hasta si los ángeles tienen sexo. ¿Ya? Ahí puede durar semanas. La cuestión, como dicen ustedes, y disculpen la expresión, es joder por joder, nada más. Ahí no hay nada, ahí es esa palabra. Y eso es lamentable, porque desgasta, dilata y predispone de forma negativa a los componentes. ¿Qué le ha pasado a Arce Catacora? El otro día yo estaba viendo todo que me hicieron llegar de La Paz. En sí, Arce Catacora, yo creo que si no le hubiera boicoteado por abajo y de frente después Evo Morales, Arce Catacora hubiera culminado una gestión lo más buena. Cuando sus seguidores de Evo Morales empezaron a ponerle las trancas, se les desequilibró la cosa. Y por ende, que en los 14 años del gobierno de Evo Morales no se hizo una prospección petrolera capaz de decir, señores, si no encontramos petróleo no vamos a tener combustible, y si no tenemos combustible vamos a tener que comprar al precio internacional, y ahí sí nos vamos a endeudar, o va a haber momentos en que no podamos comprar. Listo, cabalito pasó eso. Y todo por ese señor que en un determinado momento pensó que podía voltearlo o manejarlo a Luis Alberto Arce Catacora. Y ahí están los resultados. ¿Quién resultó perjudicado? Arce Catacora. Puede ser su gestión, pero su gestión es un saludo a la bandera después. Nosotros, ciudadanos de a pie que vivimos de un sueldo. Entonces, en esto de la deliberación hay que ser muy consecuentes, jóvenes. Hay que ser más que consecuentes, mejor dicho, ser muy objetivos, desprendernos en algún momento de esos convencionalismos y chauvinismos políticos que lo único que hacen es hacerlo a un país una tranca. Es muy importante la deliberación porque permite eso. ¿Ya? Seguiremos viendo. Lo han pintado hasta donde dice asuntos por resolver, ¿no ve?
Seguiremos viendo. Principios de renovación periódica de los gobernantes. Uno de los principales objetivos del sistema democrático de gobierno es impedir la concentración y el abuso de poder para evitar que éste se vuelva contra sus generadores originales. Los ciudadanos que forman el pueblo y por extensión los gobernados en general, para tal fin se diseñan fórmulas dirigidas a controlar el poder, algunas dividiendo su ejercicio entre varios titulares simultáneos, otras sometiendo a vigilancia constante a los gobernantes. Pero otra muy importante consiste en que estos no se eternicen en el poder, pues ello puede dar pie a desviaciones o a la acumulación excesiva del mismo. De ahí que en un principio democrático consiste en que los cargos se ejerzan por un tiempo limitado y el pueblo, por medio de la consulta electoral periódica, ratifique o releve a sus titulares. Desde la Grecia clásica, el desempeño temporal de las funciones públicas se estima conveniente, aunque para los altos cargos militares se permitía la reelección ilimitada. Si eso se hubiera, por ejemplo, no recuerdo si era Doria Medina o Jaime Paz o Rodrigo Paz que dijo, vamos a eliminar la reelección. Jóvenes no necesitan reeliminar. Por sentido común, una persona Arce Catacora ha tenido la decencia de decir no voy a ir a una reelección porque sabía que ni su mamá iba a votar por él. Qué obcecado y tonto hubiera sido que aunque vea que todo el panorama era negativo, insista. Se dio cuenta y dijo, me hago a un costado. Pero si eres un presidente que has agarrado, has estabilizado, has hecho muchas cosas positivas, ¿por qué no mantenerlo 5 años más? Cumplido ese mandato, constitucionalmente ya no puede ir a la reelección, constitucionalmente. Entonces, hay que educarnos en ese aspecto en Bolivia, jóvenes. Creo que nacemos con la idea de perpetuarnos, y no es así. No es así. ¿Qué le pasó a Víctor Paz Estenssoro cuando llegó a la presidencia? El año 1952. Había ganado las elecciones del año 1951 y el presidente Mamertus Yolagoitia Harriague dijo, yo no voy a entregar el gobierno a ningún cholo e indio de mierda. Así, en esas palabras. Agarró y se hizo un autogolpe, lo que se conoce como el mamertazo. Agarró el gobierno y se lo entregó al comandante general de las Fuerzas Armadas, que era el general Hugo Vallivian Rojas. Hugo Vallivian agarró, tomó las riendas del Estado y creyendo que la cosa era de un plumazo, como lo hizo, anular las elecciones, fue más bien la chispa que incendió el explosivo y estalló todo. Paz Estenssoro, triunfa la revolución del 9 de abril de 1952, que era día viernes, y era Viernes Santo. 10, 11, 12, 13, miércoles 14 de abril de ese mismo mes, él no estaba en Bolivia, estaba asilado en Buenos Aires. Regresa, todo el mundo apoyaba al MNR, era un partido, pero pues como el MAS el año 2005. Así, en hombros lo llevaron a don Víctor Paz. Víctor Paz tuvo un mandato de 4 años, de 1952 a 1956. Pero ya cometieron un error, repartirse los turnos de ser presidente. Primero a mí, después a ti, a Hernán Siles Suazo. Hernán Siles Suazo dijo, después te toca a ti, Walter Guevara, después a ti, Juancito Lechín, y así se fueron. Pero no contaban con la astucia de Víctor Paz Estenssoro. El año 1956, Siles Suazo gana las elecciones con un 86% de votación. Y su contrincante era el partido de la Falange Socialista Boliviana,
fundado en 1937 por Óscar Unzaga de la Vega, y empieza la Pulsera, un partido extremadamente fascista el de la Falange, pero así. Pero cuando se desgasta el MNR, cuando Víctor Paz se quiere lanzar a un tercer mandato, ahí dijeron, ¿qué está pasando? Ahí Guevara Arce les dijo, hasta aquí con ustedes. Ahí se rompió. La primera fractura que tuvo el MNR fue el año 56, cuando el que debía ir a la candidatura no fue, que era Guevara Arce, fue Paz Extensor. Y acabó el MNR desgastándose en 12 años, hasta que el 4 de noviembre de 1964 René Barrientos Ortuño lo derroca a su presidente, siendo que él era el vicepresidente. Entonces ahí, jóvenes, hay que tomar en cuenta ese aspecto, que los ¿saben qué decía un escritor norteamericano, Mark Twain? Un gran escritor. Su seudónimo era Mark Twain, su verdadero nombre era Samuel Clemens. Decía que los pañales y los políticos deben ser cambiados constantemente por las razones obvias que entendemos. Y ustedes saben también a qué me refiero. Que los pañales y los políticos deberían ser cambiados constantemente. Y es cierto, jóvenes. Pero también hay que reconocer los logros. Los logros. Entonces, esto de la periodicidad de los gobernantes es muy saludable, porque a veces les pica el bichito de decir, yo soy el presidente y nadie más va a volver a ser. Y se pasa de un Estado democrático a un Estado totalitario. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál ha sido el bollo grande de todo el jaleo que ha tenido Evo Morales? La famosa reelección indefinida. No era un derecho divino, no era un derecho humano, mejor dicho. La misma CDH dijo, no señores, no, la reelección no es un derecho humano. La reelección está bien Estados Unidos, que se jactan de ser el exponente de la democracia. Cada 4 años, el señor Trump fallece. Y él ya no puede ir a una reelección. Pero el otro día no sé quién me comentaba y me decía, Licen ha dicho que se va a cambiar la Constitución de Estados Unidos y va a pedir ampliar su mandato a un mandato más. Con todas las estupideces que hace este señor, dudo, pero cada 4 años. Por ejemplo, si hablamos de los presidentes que ha tenido Estados Unidos en los últimos 50 años, jóvenes, para terminar este punto. Todo un presidente que en un determinado momento arrasó en la votación de 1965, llamado Richard Nixon, 9 años después tiene que renunciar porque si no se sometía al impeachment, que en castellano es a un voto de censura. Y él dijo, antes de caer y pasar a la historia como mandatario que fue destituido por un impeachment, renunció y su vicepresidente subió, Gerald Ford. Él mantuvo hasta el 1976, en que gana las elecciones el demócrata Jimmy Carter. Este va hasta el año 80, que le llama elecciones, se presenta a la reelección Jimmy Carter, pierde ante el republicano Ronald Reagan. Ronald Reagan va del 80 hasta el 84, un presidente que para los americanos ha sido el mejor presidente, pero para mí ha sido el presidente más nefasto que ha tenido Estados Unidos, pero volvió a ser reelecto. Y después siguió George Bush, que igual gobernó, se presentó a la reelección, volvió a ganar, se presentó luego Bill Clinton y así sucesivamente.
Barack Obama, el primer presidente negro de los Estados Unidos. Fue a una elección, volvió a ganar, pero ya no dijo, yo me quedo en el poder, porque si no los negros nunca más vuelven al poder. No, señor. Él dijo, cumplí mi misión y cumplí lo que dice la Constitución. De eso se trata. Un gobernante debe ser educado y respetuoso del ordenamiento jurídico de su país. ¿Ya? Seguiremos viendo. Principios de división de poderes. La teoría de la división de poderes fue concebida por Montesquieu. Ya les he hablado de este hombre, Armand Secodan, barón de Montesquieu. Tiene algo interesante en su vida este hombre. Cuando nació, su papá lo llevó a la iglesia para que lo bauticen y su padrino era un pordiosero. Un pobre que lo llamó el papá de la puerta de la iglesia y le dijo, ven, tú vas a ser el padrino de mi hijo. Y todo el mundo se quedó porque él era varón, o sea, era aristócrata, era noble. Pasmado que el mendigo lo esté agarrando. ¿Y por qué está haciendo eso? Le preguntaron. Para que sepa que todos los hombres son iguales ante Dios. Listo, cayó la boca a la gente. Montesquieu tiene lo que les decía hace un rato, haber tenido la paciencia y la cualidad de haber agarrado todos los apuntes escritos del filósofo escocés James Locke y agarró todo, juntó, fue elaborando paso a paso y logró sistematizar todo lo referente al poder y la soberanía del pueblo. ¿Ya? Montesquieu, les vuelvo a decir, tiene una obra magnífica que se llama El espíritu de las leyes. Dice, como una forma de garantizar la libertad de los individuos en su esencia, la democracia reconoce un solo poder, o si se prefiere, una única. Lo apagaremos esto porque ha bajado la temperatura, no está haciendo mucho calor. A ver, retrocedelo más. A ver. Espera, si se para ya no. Sí, se va a parar ahí. Entonces les decía, ¿no? Del individuo. En su esencia la democracia reconoce un solo poder. Si se prefiere, una única fuente de poder que es la voluntad popular. Pero puesto que el pueblo actúa por medio de sus representantes, no es conveniente que estos dispongan en su conjunto todo el poder. Por la tendencia natural que su concentración tiene hacia el ejercicio despótico del mismo. La Constitución es un elemento indispensable en las modernas democracias y ella solo se concibe como tal si organiza el poder del Estado distribuyendo entre diversos depositarios, a los que se encargan diferentes funciones, los cuales se equilibran entre sí. De esta manera, el legislativo, el ejecutivo y el judicial son poderes distintos a través de los cuales se desarrollan las tareas estatales, cuidando que estos no priman al individuo. Y esa es yo creo que la mejor forma en que se pudo hacer, basándose en el aporte de Montesquieu. El mismo señala, ¿no? Dice, la concentración en un solo grupo de mucho poder es peligroso porque se puede derivar en un despotismo. Él todavía vivió el despotismo ilustrado, pero hoy en día podríamos decir que la concentración de poder en las manos de unos cuantos se puede convertir en una dictadura. ¿Ya? Por lo tanto, dice, primero, la división de los poderes dentro de una sociedad organizada. En este caso, en el nuestro ya no hay poder ejecutivo, es el órgano ejecutivo, es el órgano legislativo y es el órgano judicial. Cada uno es diferente el uno del otro.
que mantienen una comunicación horizontal, ni duda cabe. Pero que ninguno se meta con el otro, tampoco debería ser. El Ejecutivo, como dice la palabra, ejecuta, es el que lleva adelante el crecimiento político, económico y social de una nación, basándose siempre en ese librito que se llama la Constitución Política del Estado. Es la única ley en la cual supervisa los tres poderes. Ustedes ya lo han debido ver con el profesor Fausto, los poderes. ¿Qué hace el Ejecutivo? ¿Qué hace el Legislativo? ¿Y qué hace el Judicial? Cada uno tiene una función específica. ¿Qué hace el Legislativo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es su función del Poder Legislativo? Lo primero les voy a dar una idea. Controlar y regular todo lo que el Ejecutivo está haciendo. Por ejemplo, autorizar créditos o rechazar créditos. Ver que el Ejecutivo no se lance a situaciones que le pueden ocasionar problemas. Y el Judicial dice, señor, un ratito, señor presidente, esa ley que está queriendo lanzar es inconstitucional. Entonces, ahí está. Ninguno se mete en el otro. En el Legislativo nacen todas las leyes para cualquier instancia. Y el Judicial es el que regula la aplicación de esas leyes en base al ordenamiento jurídico, la Constitución Política del Estado y el sistema de códigos vigentes en nuestra sociedad. ¿Ya? Entonces, ahí, esa es la función de la división de poderes. Sería pues magnífico que el presidente X sea ejecutor, sea legislador y sea juez. ¿Lo haría bien? Desde luego que no, porque siempre estaría velando sus intereses y no habría transparencia. Lo que mucha gente dice, ha habido, recién la justicia ha vuelto a volver. Por favor, jóvenes, ¿saben qué? Algo que tienen que cambiar ustedes en este país es dejar de ser demagogos. Nos llenamos la boca, como lo han soltado a este individuo de Santa Cruz y a otros más. Listo, la justicia ha vuelto a Bolivia. Por favor, la justicia en Bolivia está podrida hace más de 60 años. No existe una justicia. En Bolivia el término justicia, si tuviéramos que agarrar pinzas y un estilete o un bisturí, yo les aseguro que tendrían que usar por lo menos 5 barbijos en la nariz para no vomitar lo que es tan podrido en nuestro sistema. Han frenado un poco, porque han pensado, ahora ya hemos soltado a Pumari, ya hemos soltado a Camacho, ahora hay que soltar a Áñez, un ratito, los del CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un ratito. Señor, la señora tiene grado de culpabilidad en las masacres de Guayani y de Sencata. Por lo tanto, la señora, si está recluida ahí y tiene ya una sentencia ejecutoriada de 10 años, ya no han podido hacerlo. Claro, han querido manejar, congraciarse. Lo que no pudieron muchos hacerlo en los casi 5 años de gobierno de Luis Alberto Arce Catacora, lo hicieron en menos de 15 días. Pero ya les pusieron un ratito, no se vayan. Y meterse a pelear con un organismo como es el CDIH es meterse a pelear con el diablo. Y saben que en Bolivia tenemos mucho a perder en el caso de violaciones de derechos humanos. Entonces, para eso se debe buscar abogados probos. A mí el sistema de elección que tú has votado el año pasado por jueces y todo eso, ¿no? En diciembre. ¿Te parece bueno votar por jueces que tú deberías elegir, aunque no lo conozcas? Ya. Bueno, ustedes no han votado todavía. ¿Tú ya has votado? ¿Alguno ha votado para los jueces? Ninguno. Para mí no.
¿Por qué? Primero, yo creo que para llegar a ser alto magistrado de la Corte, ¿cómo se llama esta? No es pues la Corte Suprema de Justicia, bueno, le ponemos el nombre antiguo, de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué debe ser? Es abogado, desde luego que es abogado. Entonces, ¿qué debería ser? Yo aquí siempre he dicho, hemos gastado plata para poner gente que ni el vecino, ni el otro vecino, ni yo lo conocemos. Hemos ido a votar, este parece simpático, no, sí, es saladito, no, esta es guapa, listo, le marcaremos. No sabemos de su vida profesional para bendita cosa. ¿Qué se debería hacer, jóvenes? Agarrar y decir, señores de la Universidad Mayor de San Simón, es a los docentes de la Facultad de Derecho, decanos, jefes de carrera, con el Colegio de Abogados proporcionar una lista de 10 candidatos al Tribunal Supremo de Justicia del departamento de Cochabamba. O sea, abogados destacados en el ejercicio de la judicatura. Que cada uno revisen. Tanto representantes de la San Simón como del Colegio de Abogados se sientan y vayan leyendo que en el plazo de 180 días deben entregar una lista de los candidatos, hacer previo una nueva revisión y al final mostrar, es decir, el doctor Perico de los Palotes o el licenciado Perico de los Palotes es un profesional idóneo, intachable, ha sido juez en la ciudad de Cochabamba, ha ejercido la docencia en la Facultad de Derecho, o sea, un currículum pero pues realmente destacado, que digan, es como decirle, hombre, ahora tu premio es que puedas llegar, porque yo creo que ustedes como futuros abogados, su máxima aspiración es llegar pues al Tribunal del Supremo de Justicia. Con eso yo creo que un licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales dice, bueno, he llegado a mi objetivo y entrar a la historia de la judicatura en Bolivia como don Pantaleón Dalense, don Hugo César Cadima y grandes jurisconsultos que ha tenido este país. Y no como cualquier pinche abogado de una plazuela perdida en Santa Cruz o en Oruro, de la noche a la mañana sin conocer, está sentado ahí. No es que yo lo esté despreciando ni mucho menos, pero no es correcto. Y ahí va en ese sistema de la división de poderes. Entonces, aquí no se tocaría la democracia, sino o sea... Deberían ser las dos instancias idóneas de la judicatura, el Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho. Porque ellos, primero, la una ha formado a ese abogado y la otra lo tiene como miembro del colegio, como colegiado. Entonces ya saben su desempeño. Porque si el día de mañana tú, Milenka, sales egresada, ya eres abogada, todo, y me dice, le pregunto, me encuentro con el Nicolás, que también es abogado, y le digo, oye, Nicolás, ¿qué tal está la Milenka? ¿Cómo le está? Uy, profe, es una abogada de narcos, es una sinvergüenza, ha hecho esto. ¿Quién más pues puede detectar? Ahí así. Entonces, ¿tú crees que con ese antecedente vas a poder ser postulada a un cargo del Tribunal Supremo de Justicia? No, pues. Por el contrario, si te has destacado como te has titulado por excelencia, has sido juez, has tenido, además que has hecho una maestría en X rama que involucra al derecho, ¿por qué no premiar ese tipo de gente? Pero lamentablemente, jóvenes, todavía prima, antes era peor, jóvenes. Quienes estaban en la Corte Suprema de Justicia eran magistrados que dependían de los padrinos, desde el presidente de la República, que era padrino de uno, hasta el último pinche ministro tenía su pupilo ahí, y les tapaban las cochinadas que hacían. Por lo menos ahora creo que ha desaparecido eso, pero en el contexto sigue siendo igual. Entonces, eso se debe cambiar.
Y eso se debe cambiar no porque uno quiera cambiarlo, sino, jóvenes, porque ya hastía el sistema judicial nuestro. Lamentablemente se ha vuelto una cloaca donde, no sé si ustedes se leyeron Chile, no sé si te enteraste, hace 2 días, el viernes en la noche o el sábado de la noche, lo han baleado a un abogado en Guayanamerín. Era sido mi alumno. Se ha bajado de la moto y pum, 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 lo han matado. ¿Por qué? Con estos dos que han sido mis alumnos, han muerto baleados. ¿Por qué? Porque lamentablemente, jóvenes, y espero que ustedes no hagan esa barbaridad, de ser abogados, que tú egreses el 2000, a ver, vas a entrar el 2026, el 2030 vas a estar, que el 2031 te vea manejando un Lamborghini de $390,000 en todas las heroínas. Tú vas a creer, voy a creer que la Virgen de Urcumiña te ha dado por las piedras que has sacado. No, pues no, se supone que ya de dónde has sacado. Sería mucho milagro, porque yo dudo. Pero ahí se da. ¿Y qué pasa con los jóvenes abogados? A eso van. Se buscan clientes que han caído con la 1008, primero con los campesinos, que lamentablemente son los primeros en caer por estupideces, por $1,000, por $2,000, por cancharse ese monto, han caído y están en la chirola, y van, ellos van. ¿Quieres que te defienda a todos? Estos mismos pues dicen, oye, yo conozco un abogado, a mí me han sacado limpio de la FELCN, y me ha sacado sin ningún problema, pero basta tener que amollar. Ahí empiezan a gestarse clientes. Pero el que cae como abogado a defender narcos, de cada 10, uno sobrevive. La mayoría lo van a tirar donde menos piensan. ¿Por qué? Uno, o fallaste en el proceso, y otro es porque este nos va a delatar en algún rato, ¡pum!, mejor tirarlo. Por eso les digo, antes de envasarse y envasar su profesión, piensen 1000 veces, porque no es así. Entonces ahí comienzan. Por eso vamos a ver el miércoles vamos a quedar en el... Dice, usted dijo que Montesquieu ha prevenido, bueno, para mi forma de pensar con lo que usted dijo, ha prevenido, ¿cómo se dice?, el ejercicio del poder, en pocas palabras, ¿no? Montesquieu dio las directrices para decir los gobernantes deben ser regularmente cambiados para evitar que el poder se concentre en una persona o en un grupo de personas. Eso es lo que planificó. Por eso les digo, el espíritu de las leyes, si en algún momento lo consiguen, cómprenlo y léanlo. Eso les va a ayudar mucho a entender. ¿Ya? Eso les va a ayudar a entender. Pero Montesquieu es el que realmente ha sido el arquitecto de los estados modernos, porque él ha dado los lineamientos y todo eso. El miércoles les voy a pedir las respuestas. Me había olvidado de ese cuestionario que dijimos de la 17, de la 18 a la 25. El miércoles los revisamos. ¿Cómo han hecho? ¿Ya? Sí, me gustaría. ¿Tú lo tienes? Milenka, si le puedes pasar cuál es el número de cuestionario, creo que es de la página, son el cuestionario número 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Ya? Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí. Traten de no faltar, por favor, porque estamos avanzando y yo creo que este tema lo terminamos ya el viernes. Y ya llamado lista. Vamos a cortar esto.